Buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. También tengan muy buenas tardes todos nuestros amigos que sintonizan mi programa de los días lunes a través de Mensaje para Salvación, mi programa Cultivando Vidas para Cristo. Doy gracias a Dios porque me ha permitido poder transmitir este día lunes, día 14 de junio del año 2021. Mientras tanto, antes de dar las indicaciones generales acerca del estudio, como siempre, pongámonos en oración. Padre Celestial, nuevamente te doy las gracias porque me permites estar con la hermandad a través de estos medios de difusión de tu divina palabra. Gracias, Señor, por ello. Permite pues que lo que exprese sea guiado por el Espíritu Santo y que sea de edificación, que sea de aprendizaje para ponerlo por práctica. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como ustedes saben, estoy estudiando con toda la audiencia el libro de Eclesiastés o la carta del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Estoy tan metido en mi libro de Eclesiastés de los días sábados y domingos que menciono ese libro, pero estoy estudiando el libro de Filipenses del día lunes con ustedes. Estamos en el capítulo 3 y ahora voy a comenzar el tema siendo imitadores de lo bueno. Repito, siendo imitadores de lo bueno, que va a estar basado en Filipenses capítulo 3, desde el verso 17 hasta el verso 1 del capítulo 4. Luego, el texto base que estaré usando para esta serie de mensajes es el verso 20 del capítulo 3, donde dice: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador». Les repito, pues, por lo menos serán 3 clases de este tema. Hagan todos los esfuerzos por conectarse los siguientes lunes para escuchar la enseñanza completamente en su totalidad. Vamos a darle lectura a esta porción de Filipenses capítulo 3, verso 17 hasta el verso 1 del capítulo 4. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes o estad así firmes en el Señor, amados. Siempre les recuerdo que si ustedes desean que tome en cuenta sus peticiones por
ya sea enfermedad o por agradecimiento, por lo que usted desea, favor escríbanos y van a ser tomadas en cuenta para en el momento de elevarlas en oración a nuestro Señor. Yo le pregunto a usted, ¿dónde se encuentra usted en este momento? Podría ser que usted está a lo mejor en donde usted tiene su vivienda, o podría ser que algunos tienen la gentileza de escuchar estos mensajes cuando van dentro de su vehículo. Gracias a Dios que hoy se puede hacer eso. Entonces, yo le puedo preguntar a usted qué es lo que usted puede tocar. A lo mejor usted puede tocar un mueble, cualquier otra situación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque este es el mundo que nosotros percibimos con nuestros 5 sentidos. Este es el mundo que nosotros conocemos. Este es el mundo que capta la atención de la mayoría de sus habitantes. El cristiano sabe, no obstante, que este mundo no es más que temporal, que pasará cuando el Señor regrese. Noten lo que el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen asimismo desde el principio de la creación. Luego pasémonos aquí mismo a los versos 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Porque estoy diciendo que el cristiano sabe que este mundo no es más que temporal, que pasará cuando el Señor regrese. Entonces sabe que su hogar permanente está en el cielo y que su afecto debe centrarse allí. Ya hemos comentado la aseveración del apóstol Pablo que dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo hemos visto en el verso 14 de este capítulo 3. En esta lección se hará un contraste entre los que solo piensan en lo terrenal, como lo expresa el verso 19, y aquellos cuya ciudadanía está en los cielos, que esperan el regreso de Jesús, y que está comprendido en este verso 20, que es nuestro texto base de todos estos mensajes que les estoy presentando. Uno de los más grandes desafíos que enfrentamos es tener a un mismo tiempo los pies en la tierra y la mirada en el cielo, es decir, estar en el mundo, como nos dice nuestro Señor cuando elevó su oración al Padre en el verso 11 del Evangelio de Juan capítulo 17. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
pero luego dice no ser del mundo. Ahí en el verso 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es una constante tensión que existe entre el aquí y ahora y el allá y entonces. Una pregunta que todos debemos enfrentar, hermanos, es esta: ¿pienso yo en lo terrenal o pienso yo en lo celestial? Bueno, cuando hemos tenido esta introducción a este estudio, vamos a ver varios aspectos que son determinantes. Por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo a reconocer. Lo tenemos ahí en el verso 17. Dice, usted recuerde que las anteriores exhortaciones del apóstol Pablo que se recogen en el capítulo 3 podrían aplicarse a miembros individuales de la iglesia de Filipos. En el versículo 17, el apóstol volvió su atención a la congregación como un todo. En nuestro idioma, el versículo comienza diciendo, hermanos, sed imitadores de mí. En el idioma griego, el versículo comienza con la forma plural de su mimetes. Repito, la palabra griega su mimetes en el idioma plural, o en el tiempo plural, mejor dicho, que es una palabra compuesta que antepone a la palabra para imitador, que es la palabra griega mimetes. Es decir, antepone la palabra para imitador, mimetes, la preposición para con, que es en el idioma griego sum, S-U-M. En palabras compuestas, sum se puede deletrear de varias maneras. Aquí está usado con M, S-U-M. La preposición que significa con indica que esto es algo que los cristianos habían de hacer juntos. Por lo tanto, se lee únanse. En una de las versiones se lee únanse. Bueno, primero hemos visto un ejemplo a reconocer. Ahora vámonos a centrarnos más y a ser más específicos. ¿Por qué digo esto? Porque veamos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿En qué habían de unirse? Pocos predicadores tendrían la valentía de dar el mandamiento del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él dice, únanse en seguir mi ejemplo. El apóstol Pablo dijo literalmente, sed compañeros en la imitación de mí. Es decir, les está diciendo, he estado predicando por más de 50 años y jamás he instado a mis oyentes a imitarme en nada. Como quien dice, ahora sí lo estoy haciendo. Es decir, porque él tenía la plena certeza de que había sido un obediente a los preceptos de nuestro Señor Jesucristo. Era Pablo egotista, o sea, el egotista es aquel que le gusta recomendarse a sí mismo. Entonces, ¿era Pablo egotista? No. Él estaba profundamente muy consciente de que él no era todo lo que debía ser. Noten lo que ya estudiamos en Filipenses, los versos 12 y 13. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Es probable que supusiera que sus lectores entenderían que estas palabras necesitaban explicación. Cuando él dio un mandamiento parecido a los corintios, lo expresó añadiendo una explicación como sigue: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Miren lo que dice esto lo dice en 1 Corintios 11:1, pero noten lo que dice en 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En Filipenses 3:17 nos dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. La explicación debe tomarse del contexto. El apóstol Pablo había estado hablando acerca de las cosas que habían sido importantes en su vida. Para él no había nada tan importante como Cristo, y esto lo hemos visto en los versos 4 al 11. Dejando atrás el pasado, se extendía hacia adelante. Por eso recordemos lo que nos dicen los versos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él pues instó a sus lectores a tener la misma actitud mental. Por eso en los versos 15 y 16 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El versículo 17 es una ampliación, pues, de esa exhortación. El apóstol Pablo estaba diciendo en efecto lo siguiente: imitad la actitud que tengo para con Jesús y la vida. Mantened los ojos en la meta celestial. Esto es lo que el apóstol Pablo estaba expresando con suficiente libertad de hacerlo, pues. Bueno, hemos visto el ejemplo en el sentido del apóstol Pablo. Hemos visto primeramente un ejemplo a reconocer, pero ahora veamos un tercer aspecto, y son los ejemplos de iguales cristianos. O sea que veamos cómo es que el apóstol Pablo no fue una persona egoísta en el sentido de recomendarse a sí mismo y solamente a él, sino que también tomó en cuenta a otros cristianos que fueron ejemplo. Para tener éxito en la imitación de algo, debemos verlo. El apóstol Pablo no estaba seguro de cuándo estaría con los filipenses nuevamente. Recordemos el verso 27 del capítulo 1, cuando dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros,
o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que amplió su exhortación escribiendo: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El verso 17 que estamos tratando. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra conducirse se usa a menudo en el sentido de vivir. Por ejemplo, noten lo que nos dice Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos a 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los que eran dignos de ser imitados incluirían a Epafrodito, que estaba volviendo a Filipos. Recordemos lo que vimos el verso 25 del capítulo 2. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y a Timoteo, pues, que iría pronto a esta ciudad. Veamos aquí en Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Todos los cristianos maduros de Filipos, como nos dice el verso 15, así que todos los que somos perfectos en este sentido, hay que entender la palabra perfectos en el sentido de maduración. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, todos los cristianos maduros de Filipos podían haber servido de buenos ejemplos. Eso es lo que les está diciendo. O sea, yo les he dicho a ustedes, yo soy ejemplo, pero también ustedes pueden ser un completo ejemplo. Hay dos palabras en Filipenses 3:17 que merecen análisis adicional. La primera es la palabra griega que se traduce por mirad, una forma de escopeo en el idioma griego, por supuesto. Esta es la forma verbal de la palabra que se traduce por meta en el versículo 14. Meta es una referencia a lo que se ve. Se trata de imágenes relacionadas con la línea de llegada en la cual el corredor fija su mirada. La palabra que usó el apóstol Pablo también conlleva la idea de ver. Significa fijarse, observar, contemplar. Él usó el término en un contexto negativo en Romanos 16:17, cuando dice os fijéis. Noten lo que expresa ahí. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pero aquí, hermanos, se usa en un sentido totalmente positivo. Lamentablemente, la mayoría de nosotros muchas veces estamos más prestos a notar los malos ejemplos antes que los buenos. A los lectores del apóstol se les dijo que fijaran sus ojos
constantemente ¿sobre quiénes? Sobre los fieles, con el fin de imitarlos. Y esto es una realidad. Usted, congregacionalmente hablando, puede ver cristianos y cristianas que son ejemplos. Y entonces el apóstol nos dice pues que debemos imitar a esa clase de hermanos o hermanas. Otra palabra digna de un segundo análisis es la palabra ejemplo. Ejemplo es traducción de la palabra tupón, una forma de tupos, de la cual obtenemos la palabra tipo. La palabra se usaba para hacer referencia al modelo de un edificio. Noten en Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. También se usaba para modelos doctrinales. Por ejemplo, en Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y también se usa como modelos éticos. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, leamos los versos 6 y 11. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera Tesalonicenses 1:7. Y luego dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El Nuevo Testamento contiene el modelo de Dios para la iglesia de hoy, es decir, lo que hemos de creer, pues, lo que hemos de creer, lo que hemos de hacer, lo que hemos de enseñar. Entonces, aprendamos a hacer todas las cosas conforme al modelo. Otra vez viendo en Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Voy a hacer la primera pausa aquí para dirigirnos a nuestro Dios en oración y tomar en cuenta todas las peticiones que evidentemente son necesarias llevarlas ante la presencia de Él. De tal manera pues que oremos a nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial, nuevamente llegamos ante tu divina presencia a través de la oración para siempre poner en tus manos y en tu misericordia el que oigas estas necesidades, estas fortalezas que se necesitan. El hermano Walter Girón está pidiendo la oración por la hermana Leslie Sofía Vigil Argueta, por fortaleza, por la pérdida de un familiar, y evidentemente el Señor le fortalece. También oramos por crecimiento espiritual del hermano
Jorge Arturo Ardón Lozano y también por su salud. Estamos presentando petición también por el hermano Víctor Manuel Castillo de Guatemala, que está enfermo de su columna y que necesita ser operado. Nuestro hermano Víctor es de Huehuetenango. Que Dios bendiga a nuestro hermano Víctor. También oramos por el hermano Juan de la Cruz Fuentes, que está hospitalizado, que padece de una fuerte situación renal, y por fortaleza para nuestra hermana Dalia Fuentes, su esposa. Bendícele, Señor. Oramos por el niño Matías Ruiz de San Cristóbal de las Casas, por recuperación, por su operación, por sus padres, Daniel y Laura, porque les ayudes a forjar un hogar de acuerdo a los preceptos divinos. Oramos por la hermana Alicia Ramírez, que padece de una enfermedad pulmonar, por la familia Cortés, porque están teniendo problemas hogareños, y también oramos en agradecimiento por mi nieto Mario Alexander Rosas Castellanos, que esta semana recién pasada fue llevado a control médico y encontraron un notable avance positivo a favor de su tratamiento de pie equinovaro. Que Dios siga bendiciendo a nuestro nieto. También oramos por los ministerios diferentes de las clases de mujeres, que nuestras hermanas prediquen la palabra de acuerdo a las limitaciones que como mujeres cristianas tienen. Oramos por las clases que aquí se dan en Mensaje para Salvación, por nuestro hermano Aldo Mexicanos y su familia, y por este ministerio que se mantiene, por el amigo Franklin Angulo, que está diabético, por la niña Lexi de Mission, Texas, que tiene cáncer, pero que las noticias son que ella va mejorando notablemente, por la amiga Rosángela de Chile, que padece de un fuerte cáncer, por la situación inestable en Colombia. Sabemos, Señor, que ha habido violencia, han habido muertes. Señor, trae la paz a esta nación. Oramos por la pandemia a nivel mundial, Señor, porque este virus salga de este planeta y porque las vacunas corran de tal manera que el mundo entero pueda recibir estas aplicaciones. Por todos los enfermos de COVID, oramos por nuestra hija Vanessa Castellanos de Garay, por su recuperación. También oramos por el hermano José Efraín Gutiérrez de la Iglesia de Cristo en San Miguel, El Salvador, que este miércoles va a ser operado de su rodilla. Por el hermano Jonathan Hernández, por su situación total de una libertad completa en cuanto a la situación legal. Gracias, Padre Eterno, por todas estas peticiones que te hemos elevado. Sabemos que tú las oyes y que tú nos cumples conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Todo, Señor, lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, continúo con Filipenses 3:17, donde dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí se destaca
la importancia de tener buenos ejemplos y de ser buenos ejemplos. Somos imitadores desde que nacemos. Esa es una realidad. Por ejemplo, la niñita que es de inmediato, una vez va creciendo en sus 3 añitos, empieza a imitar todo lo de su madre. El niño, el varón, también comienza a imitar lo que su padre hace. Por ejemplo, cuando un padre es mecánico automotriz, ¿qué sucede? Que los niños varones aprenden muchas cosas de mecánica solo por ver, y muchos de ellos hasta aprenden a conducir vehículos porque han nacido en este ambiente y ellos no necesitan recibir una clase de manejo específicamente hablando. Eso es la imitación, pues. Entonces, en relación con nuestras vidas espirituales, es útil ver cómo los hermanos cumplen los mandamientos de Dios. Una cosa es leer acerca de la necesidad de confiar en el Señor. Mire lo que dice en Hebreos 2:13. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Luego vamos a 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y otra cosa, pues, es ver a un cristiano que confía en Dios, sean los tiempos malos o sean los tiempos buenos. Se aseveró anteriormente que pocos predicadores se atreverían a decir imítenme. Al mismo tiempo, todos los siervos del Señor deben entender que ellos van a ser imitados, lo quieran o no. Que realmente esto así será. Entonces, qué sobrecogedora responsabilidad la que se impone a los que predicamos, a los que enseñamos la palabra de Dios. Por eso dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Sin embargo, esto concierne no solamente a los siervos públicos, también concierne a todos los cristianos, porque muchas veces se comete el error de que el ejemplo mayor debe ser dado por los que enseñamos la palabra de Dios. Y el ejemplo es de todos, porque todos evidentemente somos luz ante el mundo. Mire lo que dice en Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todos nosotros somos buenos o malos ejemplos. Allí dependerá de cómo nosotros nos conduzcamos. Entonces, esforcémonos, hermanos y hermanas, por ser ejemplos de personas que ponemos a Cristo por encima
de todo lo demás, que tienen su corazón fijo precisamente en las cosas del cielo. Este es el tema central del texto que estamos teniendo bajo estudio. Esta es la realidad que nosotros tenemos que ver claramente. Ahora veamos otro aspecto que tiene que ver con este mensaje que les estoy presentando, y es los que se han de evitar. Versos 18 y 19 nos dicen de ello. Dice, por cada buen ejemplo hay muchos malos ejemplos. A la mayoría de los padres les preocupa a quién imitan sus hijos. Del mismo modo, habiendo exhortado a sus lectores a que tomen como modelo a los buenos ejemplos, el apóstol Pablo pasó después a advertirles en efecto que no siguieran los malos ejemplos. Dice estos versos 18 y 19, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Veamos la aplicación específica a los que se han de evitar, pues. Tal vez el apóstol Pablo advirtió a los filipenses acerca de estos individuos en uno de sus viajes anteriores a ese lugar, o puede ser que les advirtió en una carta anterior, porque miren lo que dice Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, en vista de que ya les había advertido acerca de ese grupo, ellos habrían sabido a quiénes se refería el apóstol, pero nosotros no lo sabemos, por supuesto. Algunos autores señalan que si buscamos sospechosos probables, no necesitamos ir más allá de la primera parte del capítulo que estamos estudiando, pues podría aplicarse esto a los maestros judaizantes del versículo 2. Estos, dice, eran enemigos de la cruz de Cristo, porque si por la ley fuese la justicia, como enseñaban los judaizantes, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. El fin de ellos era perdición, porque los que por la ley se justifican de la gracia han caído. Gálatas 5:4. La frase cuyo Dios es el vientre podría referirse a la insistencia de ellos en observar las complejas leyes dietéticas del Antiguo Testamento. La frase cuya gloria es su vergüenza podría aplicarse al hecho de que se gloriaban acerca de guardar la ley cuando debían avergonzarse de sus errores. En el vocablo vergüenza puede observarse una alusión a la circuncisión, vocablo que se usó algunas veces como sinónimo de desnudez. Miren lo que dice Miqueas capítulo 1, verso 11. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo. Nahum 3:5 dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Estos maestros judaizantes solo pensaban en lo terrenal. ¿Por qué?
porque le estaban poniendo énfasis primordialmente en la observación de ritos y rituales. Yo voy a suspender aquí esta primera parte de este mensaje que estoy transmitiendo, pero les invito pues a que el próximo lunes 21 de junio continuemos estudiando este tema. Oremos. Padre Celestial, también oramos por la hermana Carolina Inglés y familia por una recuperación completa del COVID y fortaleza por la partida de su tía Milixa. También oramos por la salud del hermano Manuel de Jesús Azucena. Gracias, Señor, porque podemos ponerlos en tus manos. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios bendiga a ustedes y que Dios bendiga su bendita palabra.